Muy buenas noches a nuestros queridos académicos y a todos los aquí presentes. Eh, para la Academia Nacional de Medicina es un verdadero honor poder realizar este foro anual, esta vez en forma virtual debido a las condiciones que ustedes ya muy bien conocen. Hoy tenemos un foro de lujo. Antes que nada quiero agradecerle al doctor Arturo Abdelnour la dedicación y el cariño que puso para organizar y traernos este foro que, como ustedes verán, eh, es de altísimo nivel. En la noche de hoy el foro se trata del análisis de la evolución de la pandemia, las propuestas y acciones para mejorar la situación. El doctor Abdelnour les va a dirigir a ustedes la metodología, les va a explicar cómo vamos a proceder. Solamente quiero recordarle a todos los que están aquí en Zoom, mantener el micrófono apagado para que no tengamos ruidos de fondo que vayan a alterar el curso de las diferentes presentaciones. Arturo. Bueno, muy buenas noches para todos. Me uno a las palabras de bienvenida del doctor Baltodano, presidente de la Academia Nacional de Medicina. También quiero pues agradecerle a ustedes la presencia de estar esta noche con nosotros compartiendo esta actividad. Un agradecimiento especial a todos los expositores. Tenemos 5 expositores de lujo, como decía el doctor Baltodano, pero quiero dar un doble agradecimiento a la doctora Rebecca Prevost por ser la invitada internacional y por haber aceptado dar esta charla a pesar de la diferencia horaria. Ella está 2 horas adelante de nosotros. Entonces, doctora, muchas gracias por su participación y su presencia. Y no puedo dejar de darle las gracias a Karen Esquivel, la secretaria de la Academia, que definitivamente sin la ayuda de ella esto no hubiera sido posible. Entonces, muchas gracias, Karen, por toda su ayuda. Hemos preparado un programa tomando en cuenta las 3 palabras que son el paradigma de la Academia Nacional de Medicina, que son ciencia, investigación y educación. Recordarles que pues va a haber una sección de preguntas. Hemos dividido el foro en 3 partes. Entonces vamos a ir presentando poco a poco cada una de las partes y ustedes siéntanse en toda la libertad de escribir sus preguntas, sea a través del chat o sea a través del Facebook Live. Y al final vamos a tener un espacio también para los que quieran participar, ya sea, digamos, no por escrito, sino en forma verbal, que lo puedan hacer. Entonces, sin más demora, me da muchísimo gusto presentar al primer expositor, que es el doctor Cristian Pérez Corrales. Para los que no lo conocen, el doctor Pérez Corrales es licenciado en Microbiología y Química Clínica de la Universidad de Costa Rica. Obtuvo una maestría en Microbiología en la misma universidad y una maestría en Gerencia de la Calidad del Instituto Centroamericano de Administración Pública. Del año 2002 al año 2009 fue microbiólogo analista en el Hospital Nacional de Niños. Del 2009 al 2019 se desempeñó como especialista en diagnóstico molecular en el Hospital Nacional de Niños y desde el año 2020 a la fecha es el jefe de la División de Microbiología de dicho hospital. También ha figurado como miembro en el programa de optimización de antimicrobianos y en la Estrategia Nacional de Vigilancia de la Resistencia a Antimicrobianos. En esta noche quiero resaltar que el doctor Pérez Corrales es consultor experto para el área de regulación y sistematización de diagnóstico y tratamiento de la Caja Costarricense del Seguro Social y miembro titular en la Unidad de Vigilancia Epidemiológica, Prevención y Control de Infecciones del Hospital Nacional de Niños. Es uno de los microbiólogos claves a nivel nacional en la vigilancia de las variantes de la COVID en el país. Por lo tanto, es un honor recibir esta noche al doctor Cristian Pérez Corrales, quien como parte del tema el reto de las variantes del SARS-CoV-2 y el impacto de las vacunas, nos va a hablar precisamente de las variables. Le cedo la palabra, doctor Pérez. Muchísimas gracias, Arturo. Muchísimas gracias a todos por estar presentes aquí. Es un honor para mí realmente compartir un poquito de lo que hemos desarrollado y hemos aprendido durante esta pandemia. ¿Me confirman, por favor, si ven la presentación y si ven el puntero? Perfecto. Muy bien.
Bueno, muy bien. Bueno, bienvenidos a todos, también a los de Facebook Live. Bueno, vamos a hablar un poquito, vamos a empezar hablando un poquito del reto de las variantes de SARS-CoV-2 y lo que hemos aprendido, pero no podemos iniciar sin hacer un repaso de nuestro estado actual como planeta. Durante la última semana, la Organización Mundial de la Salud reporta 3.6 millones de nuevos casos de coronavirus, con 60,000 muertes asociadas, una curva que va en un descenso muy disimulado, muy pequeño, pero responde, por supuesto, a las diferentes olas pandémicas que hemos visto, a las diferentes olas de contagios que hemos visto. A hoy día tenemos más de 228 millones de casos reportados y 4.6 millones de muertes, razón por la cual estamos aquí tratando de hacer todavía un poco más de énfasis en lo que conocemos y en lo que todavía desconocemos de este evento pandémico. Costa Rica, como tal, sigue dentro de los países que más reporta infecciones por coronavirus cuando se hace la tasa por millones de habitantes. Entonces estamos en la región, igual que Estados Unidos, igual que Europa del Este. Costa Rica está reportando más de 1,000 casos por cada millón de habitantes. Este es el estado a hoy, 23 de septiembre del 2021. Vean ustedes la gráfica del Ministerio de Salud, que responde también a todo el diagnóstico que se hace a nivel nacional, con 2.700 casos reportados al día de hoy, más de 500,000 casos confirmados como país, razón de más para estar preocupados todavía y para poder tener las armas todavía listas para combatir esta pandemia y para seguir avanzando en el conocimiento como lo estamos haciendo hoy, con más de 6,000 lamentables fallecimientos y una tasa de contagiosidad que todavía está por encima del 1, lo cual significa que las proyecciones van a ir en crecida de aquí en adelante. Cuando hacemos un análisis de cómo ha ido la pandemia, tenemos que mencionar 3 estrategias o 3 ejes fundamentales que han impactado en esta pandemia en particular, y es el potencial científico y tecnológico que se ha desarrollado en la pandemia. Y esto marca un hito, marca una nueva era, principalmente por 3 aspectos importantes. El primero es la comunicación. Tenemos una era donde la comunicación es voraz. Es impresionante lo que los medios de comunicación avanzan, lo que las autoridades mundiales avanzan, la rapidez con la que la información fluye entre los diferentes tomadores de decisiones, lo cual ha llevado hasta acuñar el término de que estamos no solamente en una pandemia, sino en una infodemia. No quiero profundizar en esto porque es todo un tema que nos podría llevar también un foro entero, pero sí voy a ahondar un poco en los otros 2 temas, en el abordaje diagnóstico, que casualmente esta pandemia es una de las primeras que tiene una evidencia muchísimo más contundente al tener estrategias diagnósticas un poco mejor desarrolladas que en las pandemias pasadas. Y por supuesto en la secuenciación genómica, que desarrolla todo un potencial nuevo y que marca un hito en la vigilancia genómica de un patógeno en particular como es el SARS-CoV-2. Por primera vez en la historia se hacen muestreos de secuenciación genómica casi en tiempo real y permiten evaluar múltiples aspectos del virus, su composición, su dispersión, su evolución, su epidemiología, y acuñar todos esos datos para tomar decisiones de impacto en salud pública. En cuanto al abordaje diagnóstico, como ustedes bien lo saben, la Organización Mundial de la Salud se decantó por los métodos virológicos de diagnóstico, poniendo como método de referencia la PCR en tiempo real. Hace 2 años la mitad de la población ni siquiera sabía que era PCR en tiempo real. 2 años después ya la gente discute todos los alcances, limitaciones, procedimientos y todo lo que pueda hacer con respecto a la PCR en tiempo real. Las pruebas de antígenos, que también es un método virológico que apoya el diagnóstico de los virus. Y el diagnóstico serológico, por su parte, quedó para otros casos más específicos en cuanto a la evaluación de la inmunidad, tanto de las vacunas como de las infecciones. Y por supuesto, la secuenciación genómica, que como les mencioné, viene a aportar un gran detalle, no desde el punto de vista diagnóstico, pero sí desde la vigilancia epidemiológica. En cuanto a ese abordaje diagnóstico, podemos estar muy complacidos, creo yo, que a 2 años casi de iniciada la pandemia,
vemos cómo la Seguridad Social de Costa Rica, por ejemplo, ha implementado increíblemente las estrategias diagnósticas, ha incrementado, tenemos 87 laboratorios a nivel nacional, laboratorios clínicos, y vean cómo, si nos vamos al inicio de la pandemia, se hacían más o menos 1.200 análisis al mes. Hoy por hoy estamos procesando como laboratorios Caja Costarricense de Seguro Social más de 150.000 análisis al mes solamente de SARS-CoV-2, principalmente por PCR tiempo real. Es decir, la capacidad diagnóstica de una institución como la Caja Costarricense de Seguro Social en la red diagnóstica de los laboratorios clínicos ha crecido más de 127 veces en lo que llevamos de pandemia. Un dato nada despreciable. Por supuesto que agradecer también a la Caja Costarricense por el enorme esfuerzo que ha hecho en la implementación diagnóstica. En cuanto a la secuenciación genómica, también el país ha hecho sus esfuerzos para poder depositar en la iniciativa global de vigilancia de los virus datos de secuencias genómicas totales. Llevamos 1.146 genomas totales en un caso también histórico donde hay más de 3,5 millones de secuencias completas del virus depositadas en un repositorio mundial. Esto nunca se había visto antes. Es impresionante la capacidad de datos que se genera. Imagínense el análisis de esos datos y la toma de decisiones que se puede producir a partir de ellos. Entonces, conociendo el genoma del virus, nosotros podemos hacer muchísimas cosas, pero las estrategias globales se han decantado por dos importantes esfuerzos. Lo primero son los esfuerzos diagnósticos. Conociendo el genoma del virus, podemos diseñar o reproducir PCRs en tiempo real que detecten varias regiones del virus. Costa Rica particularmente se decantó por una estrategia multigénica, es decir, por un diagnóstico que detecte no solo un fragmento del virus, sino varios fragmentos del virus. Esto con miras a reducir los falsos positivos. Pero hay otro tipo de esfuerzos también importantes que son los esfuerzos vacunales, los cuales se han enfocado principalmente en la espícula viral. Estos esfuerzos vacunales, por supuesto, que tienen una razón de ser para enfocarse estrictamente en la parte de la espícula viral, y es porque en la región del reconocimiento del dominio y del reconocimiento del receptor AC2 de la célula humana es donde convergen la mayoría de las regiones o de los epítopos que tienen un reconocimiento antigénico que desarrolla anticuerpos con mayor capacidad neutralizante, tanto para anticuerpos monoclonales como para la respuesta inmune natural. Entonces, se han descrito en este sitio en particular 6 sitios antigénicos muy importantes para el reconocimiento de esos anticuerpos, lo cual tiene que ver o tiene que llamar nuestra atención sobre la importancia de este punto en particular. Y este punto en particular, junto con el resto de la espícula, por supuesto, tienen muchísimo potencial y muchísimo peligro también en cuanto a las mutaciones. Las mutaciones en los virus son eventos totalmente naturales. La gran mayoría de las mutaciones, esto es como un efecto iceberg, la gran mayoría de las mutaciones van a ser deleterias o no van a ser ni siquiera detectadas por las diferentes estrategias de secuenciación, porque simplemente quedan en el camino tiradas, por decirlo así, quedan en el camino porque no representan nada para el virus o más bien lo destruyen o inhabilitan su posibilidad de diseminación. Hay una buena parte de mutaciones equilibradas y la menor parte de ellas, o la punta del iceberg, son aquellas mutaciones que son efectivas o eficientes o que tienen una ventaja para el virus o lo hacen más fitness. Este tipo de mutaciones, que son las menos, son las que van a generar un impacto. Cuando se analizan las mutaciones en el virus, hay que describir muy bien cuáles son producto de su proceso natural y cuáles tienen de ese proceso natural o de presión de selección, tienen un efecto sobre diferentes puntos importantes en la salud pública. El mayor ejemplo de ellos es la mutación en posición 614, que surgió y se describió tan pronto como 2 meses iniciada la pandemia. Una mutación puntual que dio origen a una transición global en los virus circulantes. Hoy por hoy es la mutación que más se describe en los virus que nosotros detectamos y que se logran secuenciar. Entonces las mutaciones tienen múltiples aristas, desde la dinámica evolutiva justamente en la presión de mutación y la presión selectiva, hasta el desarrollo de vacunas, de fármacos,
la predicción de las variantes de interés, la predicción de las variantes de preocupación, estudios filogenéticos, la evaluación de la interacción con el sistema inmune y hasta incluso esas mutaciones pueden derivar en un modelo que pueda predecir de manera más adecuada cuál fue el origen real del SARS coronavirus. Si nosotros vemos los nucleótidos presentes en la espícula viral, podemos ver que hay muchas mutaciones descritas, pero algunas surgirán en mayor o prevalecerán en mayor frecuencia y algunas están en sitios de reconocimiento por los anticuerpos. Estas mutaciones son las que tienen que llamar mucho más la atención porque se describen con mayor frecuencia cuando vemos en este eje la frecuencia relativa. Entonces, podemos ver que hay sitios con mutaciones muchísimo más prevalentes que otras. Y esto, por supuesto, que tiene que ser analizado en mayor detalle. Esto nosotros lo podemos ver también en datos nuestros. Por ejemplo, este es una representación del análisis de los datos de secuencias hechas aquí en el Hospital de Niños, donde aquí está ploteada cada una de las muestras, de 16 muestras analizadas en este caso, contra el genoma del virus, el total, y podemos ver una serie, para cada una de las muestras, una serie de mutaciones presentes en ese genoma. Estos son datos de hace 4 meses. Si vemos los datos de hace un mes, podemos ver cómo el acúmulo de mutaciones en esos genomas es mucho mayor. Por lo tanto, hay evidencia de que los virus van acumulando estas mutaciones debido a múltiples factores como los que le mencioné anteriormente, como justamente la presión de selección o la presión de mutación. Ahora bien, esto tiene que redundar en el impacto de las variantes del SARS coronavirus cuando ya son declaradas como tal. ¿Por qué? Porque estas mutaciones van a generar acumulados o conglomerados dentro de las linajes circulantes y pueden tener entonces efectos sobre la transmisibilidad, sobre la severidad, mortalidad, diagnóstico o vacunación. Cuando tienen un impacto en cualquiera de estos escenarios, son entonces sujeto de análisis por las autoridades mundiales para denominarlas como variantes de interés o como variantes de preocupación. De este cuadro, lo que me interesa es que ustedes vean cómo algunas de las mutaciones descritas para las diferentes variantes de preocupación se repiten en el genoma. Entonces, estos son considerados puntos calientes o hotspots dentro del genoma viral que pueden entonces ser producto de evolución convergente. Es decir, esta mutación no se transfirió a este otro linaje, sino que más bien son puntos en el genoma que son muy dados a mutar y por lo tanto los vamos a ver de manera repetitiva en las diferentes variantes que circulan. Eso pasa no solamente en las variantes de preocupación, sino en las variantes de interés y en las que están en investigación, justamente con mutaciones que son repetitivas en su genoma. En Costa Rica también podemos ver esa situación con las cepas secuenciadas hasta hoy y podemos evidenciar la circulación de las diferentes variantes por ejemplo, en este año, en cada semana epidemiológica. Y podemos ver cómo cada una de esas variantes ha ocupado ciertos nichos dentro de la totalidad de variantes de preocupación que se secuencian. Semana con semana podemos ver cómo estas variantes van cediendo o ganando espacio dentro del total de cepas secuenciadas. Y podemos ver cómo en las últimas semanas, en las últimas 6, 8 semanas, la variante Delta, por supuesto que ha ocupado un lugar preponderante, pero vean cómo la variante Mu y la variante Lambda también van apareciendo en el mapa de secuencias. Entonces, podemos con eso describir el comportamiento de las variantes en el país y dar seguimiento a ellas para la toma adecuada de decisiones de salud pública. Termino, esto es una carrera, 15 minutos es impresionante, se van volando, pero bueno, termino con una historia no solamente de la secuenciación, sino cómo las estrategias diagnósticas, como el PCR en tiempo real, pueden dar una luz sobre la circulación de las variantes también. Esto es una gráfica de un grupo de muestras analizadas en enero para los diferentes genes que les comentaba, el gen E, el gen N, el control interno, y pueden ver este comportamiento normal de las curvas de PCR tiempo real. Además, analizamos el gen de la espícula viral y de la ARN polimerasa dependiente. Y ven que este es un
Un gráfico donde cada una de estas líneas representa una muestra analizada. Bueno, esto es enero. Para mayo, empezamos a ver un comportamiento inusual en las curvas de PCR tiempo real que era coincidente con la alerta de circulación de Delta en el país. Por lo cual empezamos a notar estas variaciones en el gen que justamente identifica la espícula. Al analizar un poco en detalle nos damos cuenta que, en efecto, mutaciones en la espícula pueden incidir sobre la representación gráfica que tiene el PCR tiempo real o el desempeño que tiene el PCR tiempo real en este gen en particular. Para junio podemos ver que todas las curvas o la gran mayoría de las curvas tienen este comportamiento inusual. Nos dimos a la tarea de secuenciar estas muestras que tienen este comportamiento de PCR tiempo real de manera inusual y la sorpresa fue que en efecto el 100% de las cepas secuenciadas con este comportamiento correspondían a la variante Delta. Es decir, desde las estrategias diagnósticas más básicas, nosotros podemos dar una alerta temprana de la circulación de las variantes en la medida de lo posible. Como les mencionaba hace unos momentos, las variantes podrían incidir negativamente sobre la capacidad diagnóstica, pero este es un ejemplo de éxito donde más bien incidió positivamente sobre la sospecha de una variante en particular en la población. Termino con algunos mensajes clave. El SARS continúa su proceso de variación mediante mutaciones, es un proceso natural del virus, pero estas mutaciones pueden generar variantes con diferentes alcances, desde nulos hasta variantes de preocupación, variantes de... El micrófono. Cristian, el micrófono. ¿Se apagó? ¿Desde dónde? Desde aquí, mensajes clave. La segunda frase. Ok. Las mutaciones pueden generar variantes de diferentes alcances, desde nulos hasta variantes de preocupación, de interés o de gran consecuencia, que incluso ya están categorizadas en la Organización Mundial de la Salud, aunque todavía no se ha generado ninguna. Y las estrategias de diagnóstico y vigilancia genómica constituyen pilares fundamentales para seguir el proceso y progreso de la pandemia. La evidencia generada con estos procesos va a permitir, como les repito, tomar medidas de impacto positivo en la salud pública. Muchísimas gracias y no quiero dejar pasar este momento para agradecer a los múltiples actores de esta pandemia que permiten tener por lo menos un control y un conocimiento sobre para tomar decisiones. Gracias. Muchas gracias al doctor Pérez por hacer un tema complicado, sencillo, permitirnos en pocos minutos explicar esto que puede ser muy complejo para los que no estamos en el día a día en esto. Les recuerdo que pueden ir formulando sus preguntas en la sección del chat y al final vamos a tener esa oportunidad de que las aclaren los diferentes expertos. Nuestro siguiente expositor pues es una persona más conocida en el ámbito médico, es el doctor Rolando Ulloa Gutiérrez. Para los que eventualmente no lo conocen, él es especialista en pediatría con una subespecialidad en infectología pediátrica de la Universidad de British Columbia en Vancouver, Canadá. Actualmente es pediatra infectólogo, asistente subespecialista del Servicio de Infectología Pediátrica del Hospital Nacional de Niños, Dr. Carlos Sáenz Herrera. También es profesor de posgrado de pediatría del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica y el Hospital Nacional de Niños, y también funge como profesor de cátedra de pediatría de la Universidad de Ciencias Médicas. El doctor Ulloa fue presidente del Comité de Vacunas de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica de mayo del 2011 a junio del 2013. Además, es miembro de importantes sociedades, asociaciones y comisiones relativas a su área a nivel nacional e internacional. Y actualmente es coordinador de la Red de Enfermedad de Kawasaki en América Latina desde abril del 2013. No dudo en decir de que es el experto latinoamericano, el primer experto latinoamericano en enfermedad de Kawasaki. Ha recibido premios y distinciones nacionales y en el extranjero. Cuenta con una gran cantidad de publicaciones en revistas científicas extranjeras y nacionales y capítulos de libros. También ha participado en numerosos congresos y conferencias en Costa Rica y en más de 23 países. Ingresó a la Academia Nacional de Medicina en el año 2015 y en septiembre del 2016 fue nombrado miembro del número. Nos complace contar con la valiosa participación del doctor Rolando Ulloa Gutiérrez,
quien nos presentará dentro del tema el reto de las variantes del SARS-CoV-2 y el impacto de las vacunas, lo relacionado precisamente a las vacunas. Doctor Ulloa, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches a todos. ¿Se ve bien, sí? Sí, Sí, muy bien. Bueno, buenas noches. Muchas gracias al doctor Abdullah, al doctor Baldoano por la invitación y obviamente al doctor Pérez por su siempre muy productiva charla. Un gusto y un honor a los miembros de la Academia Nacional de Medicina, a los colegas y miembros de la Academia Nacional de Ciencias y a todos los colegas que nos están viendo. En los próximos 15 minutos vamos a hablar de la parte epidemiológica y clínica de lo que ha sido el rol de las variantes del SARS-CoV-2 y el impacto de las vacunas. Y definitivamente en esta noche que hay muchos temas, uno quisiera hablar tanto y definitivamente en este nuevo foro, porque el año pasado hicimos uno, queríamos enfocar algunas cosas. Entonces, las dos preguntas en particular que querían que pues abordar es: si vamos a alcanzar la inmunidad pues, de rebaño, esa es una de las preguntas que obviamente todos tenemos. ¿Y cuál ha sido el papel de las vacunas actualmente disponibles para el SARS-CoV-2 en adultos y más recientemente pues, en adolescentes en el papel del cambio de la epidemiología? Y la doctora Prevo, sin duda alguna, un honor que nos acompañe, igual que el doctor Herrero y la doctora Aparicio también. Así es que en estos minutos, el doctor Pérez mencionó los datos actuales, pero simplemente de este reporte de ayer del Ministerio de Salud, en lo que me quiero enfocar es en el porcentaje de menores de edades que ustedes lo tienen. Recordemos que eso ha ido cambiando y obviamente ustedes han visto pues, las noticias de lo que ha pasado en pediatría en las últimas semanas y meses, y obviamente esto ha sido un cambio muy importante de lo que ha pasado pues, a nivel pues, nacional e internacional. Y cuando hablamos de efecto pues, de rebaño, pues lógicamente tenemos que recordar este concepto básico, porque ustedes saben que en la pandemia mucha gente habla de los términos y ahora todo el mundo puede hablar de vacunas porque es un tema de moda, pero sin embargo hay que recordar estos aspectos y definitivamente para lograr controlar muchas de las enfermedades que hoy no vemos o vemos en disminución franca, ha sido importante el concepto de rebaño inmunológico. Así es que esto aplica para esto. Y este reportaje que sacó Irene Rodríguez y Natasha Camrero en La Nación de ayer, vale la pena leerlo porque Irene escribe mucho pues, de este tema. Es una persona que, pues, a mi juicio, conoce muy bien los temas y conoce más que muchos colegas y todo. Y a veces muchos aprendemos de lo que ella reporta. Y básicamente ella hace una estimación basada en datos oficiales y, lógicamente, pues, datos pues, nacionales de ¿cuál es el panorama real y basado en las recomendaciones de las autoridades de salud que nos va a llegar a ese umbral o a ese porcentaje de coberturas vacunales que quisiéramos? ¿Y cuál es el lapso? Así es que ustedes ven que más o menos faltan 51 días para que el 80% de la población esté vacunada. Pero aquí es muy importante lo que voy a mencionar en los próximos minutos de la velocidad de vacunación y del porcentaje de vacunados. Así es que no porque hayamos mejorado en las últimas semanas en cobertura significa que esto vaya a ser así. Así es que vean que ustedes lo tienen aquí, el número de dosis aplicadas y obviamente el porcentaje de la población que ya tiene 2 dosis. Y eso es muy importante. Y enfocado en los dos temas principales, ¿qué ha pasado? Esto es un reporte muy interesante que acaba de salir de la Academia Americana de Pediatría y una asociación hospitalaria pues, de niños en Estados Unidos, donde ellos analizan qué ha pasado en las últimas semanas y en los últimos meses en Estados Unidos. Y este gráfico específicamente es de los casos de COVID en niños al 16 de septiembre, es decir, a la semana pasada. Y ustedes ven, este es el total, ustedes lo ven desde el 23 de abril y en la última barra es el 16 de septiembre, donde claramente, como les digo, esos son niños, ustedes ven el aumento que ha habido en las últimas semanas. Y eso es lo que estamos viendo en el hospital de niños. Obviamente recordemos que el pico de virus respiratorio, pero definitivamente el número de casos ha sido impresionante a nivel nacional, no es solo en nuestro hospital. Así es que eso que estamos viendo en Costa Rica se está viendo en Estados Unidos y en otros países del mundo y obviamente ha llevado a cambios importantes. Y en este otro slide que es muy ilustrativo es exactamente igual los casos de niños, pero aquí comparados con los adultos al mismo periodo de tiempo. Y ustedes ven en celeste los casos de adultos y recordemos que el año pasado, cuando la pandemia
mencionó, sabíamos que la pandemia, todo estaba enfocado en adultos porque era el 97-98% de los casos de hospitalizaciones, complicaciones en hospitales nacionales y extranjeros era en adultos y solamente el 2%, y ese porcentaje de casos de COVID pediátrico obviamente fue subiendo. Y ustedes lo ven aquí en adultos en Estados Unidos. Para final de año, más o menos como a la mitad de la barra, y ustedes ven hacia el final, ahora a esta última semana, la semana pasada, como obviamente bajaron los casos en adultos en celeste, ¿verdad? Pero si ustedes ven, el porcentaje de casos pediátricos aumentó, siendo casi una cuarta parte de los casos. Definitivamente eso es un dato muy importante, un cambio en la epidemiología internacional y nacional, como ha pasado, y obviamente mucho de lo que ya viene en camino son las vacunas para pediatría, pero bueno, eso es tema de otro foro, pero definitivamente esto, y por eso los niños son prioridad también importante. Esta publicación reciente salió en el MMWR, vienen dos publicaciones, pues de hecho muy parecidas, y esta gráfica en especial, como ustedes ven, son las hospitalizaciones semanales por cada 100,000 niños y adolescentes, ¿verdad? En 14 estados de esta red en Estados Unidos, tomando desde marzo del año pasado hasta el 14 de agosto. Y ustedes ven en color azul continuo el total hasta 17 años de edad y obviamente en grupos específicos, o sea, en subgrupos de 0 a 4 años, en un color más intenso, donde ustedes ven que ha aumentado, que es lo que hemos visto en el hospital de niños más. Hemos visto neonatos con COVID que van en aumento, infantes menores de 3 meses en aumento en el hospital de niños. Y vean que ustedes lo ven aquí, en la pura barra, en el punto más alto, esos son los menores de 4 años, posteriormente los de 5 y 11. Así es que eso ha sido muy importante por semana epidemiológica. ¿Y qué ha pasado en Estados Unidos? Bueno, en muchos de estos grupos de edades, vean que la tasa de hospitalizaciones en niños y los adolescentes ha ido pues en aumento, una forma importante, hasta 10 veces, en algunos estados menos, en algunos estados más y en otros países más. Y ya el doctor Pérez lo mencionó claramente, cuál es nuestro panorama de lo que está circulando en el país. Así es que definitivamente es una realidad, y esta es la otra publicación que les digo que sale también en el mismo volumen, y esto es las tendencias en el número de casos, visitas de urgencias y de ingresos de niños y adolescentes, igual menores de 17 años en el último año. Y ustedes ven que a partir de junio, julio, ustedes ven aquí donde la variante Delta se convierte en la variante predominante en Estados Unidos, y ustedes lo ven que el aumento comparativamente, eso es en los últimos 3 meses prácticamente, aumentó en las últimas semanas. Y bueno, ya el doctor Pérez mencionó qué está pasando, y ustedes ven los periódicos y las fuentes de noticias todos los días lo que está pasando. Y en este slide es el número y porcentaje de hospitalizaciones por COVID, específicamente en lo que es ingresos a cuidado intensivo, ventilación mecánica. Y ustedes ven en la primera parte del 2020, y enfocándonos en lo que más nos interesa, que es lo más reciente, pues lógicamente, vean que claramente hasta agosto del 21, vean que en los menores de los de 12 a 17 años hubo un aumento comparado con julio, junio, y igual para otros grupos de edad. En azul intenso, ¿verdad? De 0 a 4 años. Que es decir, que efectivamente han habido un aumento de hospitalizaciones, no solo hospitalizaciones en salud, en salones generales, consultas ambulatorias, sino también en número de pacientes ventilados mecánicamente, en cánulas de alto flujo y en pacientes críticamente enfermos, y obviamente mortalidad. Este es el último reporte mensual de PAHO, más bien esta semana tenía que salir el de septiembre, así es que eso probablemente salga mañana o el lunes, y esto es lo que PAHO tiene conocimiento, lo que los laboratorios y los ministerios de salud reportan a PAHO. Así es que recuerden que todos podemos hacer una gran labor en nuestros países, reportando casos, viendo los pacientes, pero si esos reportes no llegan al Ministerio de Salud o los ministerios de salud de los países no reportan a PAHO, los datos parecen ser invisibles cuando no lo son, por razones que todos conocemos. Y estos básicamente los países que reportan variantes de preocupación, como el doctor Pérez mencionó, en Centroamérica hasta agosto del 2021. Y ustedes ven que en Costa Rica, pues, lógicamente, alfa, beta, gamma y delta. Así es que este es el panorama más cercano. No hay datos de Nicaragua para este ni otros aspectos del COVID en estos reportes. Así es que, pues, lógicamente, sabemos cuál es la realidad en ese sentido. Así es que hay mucho de lo que podemos hablar sobre variantes, sobre impacto de vacunación. Realmente
a todos no nos alcanza el tiempo de leer tanta información en año y medio. O sea, uno quisiera leer todo lo que sale y simplemente es imposible. Pero estas son dos de las publicaciones más importantes que han salido en el New England. Una es el reportaje especial de las variantes de COVID y las vacunas con participación de colegas latinoamericanos. Y esta otra específicamente que es la efectividad contra la variante Delta, que lógicamente es un tema importante. Esto salió ahora el 8 de julio. Y aquí ustedes ven en esta figura lo que es la efectividad de ambas vacunas, la de Pfizer y la de AstraZeneca, comparando dosis 1 y dosis 2 para lo que es la efectividad vacunal. En azul ustedes ven la variante alfa y en color morado la variante delta. Entonces ustedes ven, por ejemplo, comparativamente con ambas vacunas, el porcentaje de efectividad es mayor para la variante alfa y menor para la variante delta, y obviamente la importancia de la segunda dosis. Y vean que aquí obviamente la efectividad es mayor, pero sigue siendo un poco menor para la variante delta. Así es que obviamente hay mucho por hacer y mucho por aprender en vacunas en los próximos meses y años, y vamos a tener cualquier cantidad de datos en los próximos meses para leer. Así es que esto es un aprendizaje continuo. Pero definitivamente, como pediatra y como médico y todos los que defendemos a los grupos que nos interesan, obviamente hay dos grupos que no nos podemos olvidar. Ustedes saben que el año pasado se dio mucho énfasis, obviamente, por la carga de enfermedad, por todo lo que no conocíamos, los factores de riesgo a los adultos y adultos mayores, pero estos dos grupos tienen que ser prioridad en muchos de los países. La vacunación en el embarazo ya es una realidad, pero vean que estos son datos de Estados Unidos de vacunación durante el embarazo. El número de casos de mujeres embarazadas por semana de diagnóstico, donde ustedes lo pueden ver. Ahí los datos del Ministerio de Salud también se han presentado. Ustedes los escuchan en las conferencias de prensa. Así es que sabemos, en este reporte de PAHO está el número de mujeres costarricenses que han enfermado de COVID y el número de fallecidas que se han reportado pues, a PAHO. Así es que es una realidad. Así es que la mujer embarazada es sin duda alguna un foco importante en este momento. Y obviamente, por favor, los niños, en el sentido de que recordemos que un tema controversial que no es el motivo de hoy porque fue en foros pasados, pero los niños, esto de las escuelas y todo lo que significa, los niños se están enfermando, pero se están enfermando los adultos principalmente, y esa es la realidad mundial. Así es que es muy importante, necesitamos más datos en niños. Así es que en los últimos 3 minutos de tiempo, ¿qué otros retos tenemos? Es que son muchísimos los retos que nosotros tenemos en la pandemia, en esta y en todas las que hemos tenido, pero sin duda alguna esta, que es la que peor nos ha tocado vivir a todos. Y sabemos que para este momento, hora del día, todos estamos cansados, alguna gente está escuchando eso y sabemos que está de guardia. Los adultos mayores están cansados, las depresiones han ido pues, en aumento, los adolescentes, la depresión, el suicidio en adolescentes. Todos estamos cansados y realmente, pese a eso, tenemos que seguir la lucha porque hay mucho por hacer. Y parte de esa lucha es esto. Nelson Mandela dijo que la educación es el arma más potente para cambiar el mundo. Y nosotros, como miembros de la Academia Nacional de Medicina, como miembros de la Academia Nacional de Ciencia, como profesores, como médicos, como personal de salud, como ciudadanos común y corriente, nuestro deber es educar, porque de nada sacamos, hablando tanto de variantes, si no hacemos algo elemental en nuestro lugar más cercano y trabajo diario, que es la educación. Y si somos académicos, tenemos que ser consecuentes con eso. Así es que, ¿por qué? Porque eso es parte importante. Ustedes saben lo que ha pasado. ¿Y por qué? Porque Heidi Larson y muchos otros lo han dicho. Uno de los temores más grandes de la pandemia ha sido la desinformación, y ustedes lo han visto, lo que ha pasado en muchos lugares, y por desconocimiento y otras razones, y por la rápida producción de vacunas, la cantidad de vacunas de COVID que hay en poco tiempo. Entonces obviamente ha pasado mucho, pero ustedes saben qué está pasando y obviamente esto ha incidido. ¿Y por qué es esto? Porque bueno, esta publicación clásica lo dice. Podemos llevar 30, 40 años, 50 años vacunando en un país que ustedes ven a su izquierda en la incidencia de X enfermedad vacuno prevenible en la era prevacuna, y cuando aumentan en verde las coberturas vacunales, obviamente la incidencia de esa enfermedad disminuye,
pero una pequeña muesca, un pequeño efecto adverso, eso lleva a una pérdida de confianza y en verde baja la cobertura vacunal, secundariamente vienen los brotes y eso puede tardar semanas, meses o años, como pasó con el sarampión y la rubiola y las paperas que todos conocemos. Así es que eso es nuestra labor diaria como académicos de educar. ¿Por qué? Porque nos queda mucho y definitivamente hay muchas cosas, sabemos las medidas de prevención, pero definitivamente, como lo dijo la directora de OPS en una publicación hace 15 días en Lancet, hasta que no tengamos una buena cobertura y equidad en la vacunación, probablemente la vacunación sea lo único que nos saque de esto, con lo que eso implica. Y obviamente esto de alcanzar por la inmunidad de rebaño no es solo de las personas que trabajamos en salud, es todos, porque todos contribuimos a lograr aumentar ese porcentaje, 85% que es la meta del país, ojalá más, pero es labor de todos, absolutamente todos, porque todos a esas alturas del 2021 se nos han muerto familiares, amigos, colegas, amigos, o nos hemos enfermado, así es que esto no es de que solo el personal de salud, es absolutamente a todos, y para eso el Ministerio de Salud, todo, Inciencia, UCR, los hospitales de la Caja, todos ustedes necesitamos un análisis y vigilancia continua de datos, porque obviamente la severidad de los casos de COVID y sus diferentes variantes es un tema importante, pero no debemos de perder la perspectiva, porque como dijo Albert Einstein, una vez que nosotros paremos de aprender, académicamente estamos muertos y obviamente como academias y como personal de salud tenemos que leer constantemente porque ya ustedes lo saben, la cantidad de publicaciones no alcanza. Así es que tenemos que recordar esto que dijo Albert Einstein porque es la única forma para que hagamos la mejor medicina basada en evidencia. Así es que nuevamente muchas gracias. Ha sido pues un honor y estamos para servirle. Aquí está mi información de contacto y mi perfil del investigador. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ulloa, por su importante participación y aclaración. Y esto, pues, como preámbulo a la charla de la doctora Rebecca Preutz, nos cae perfecto la información que nos ha dado. Entonces, es un gusto ahora presentar a la doctora Rebecca Preutz. Ella comenzó su carrera de investigación en salud pública en el año 1985 en el Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York, trabajando como asesora de salud pública en la unidad de vigilancia y epidemiología del SIDA. Obtuvo una maestría en salud pública en el año 1988 y un doctorado académico en epidemiología en 1991, ambos en la Universidad de Michigan. La doctora Preutz se unió en el año 2003 al Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, que pertenece a los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. En el 2007 se convirtió en jefe de la Unidad de Estudios de Población y Epidemiología. Ha dirigido estudios fundamentalmente para establecer la carga de las enfermedades por micobacterias no tuberculosas en los Estados Unidos y para identificar los factores de riesgos clínicos y ambientales para la susceptibilidad a la enfermedad y progresión. También participa como investigadora asociada en varios protocolos clínicos de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos y ha colaborado en la investigación extramuros. Más recientemente apoya la investigación sobre una variedad de otras enfermedades, incluyendo los principales estudios de epidemiología de COVID. Ha recibido una serie de premios y distinciones por su labor. Es subinvestigadora del estudio Respira, Costa Rica, lo cual le agradecemos mucho y nos sentimos muy orgullosos que sea ya mitad tica y constituye un privilegio escuchar a la doctora Rebecca Preutz, quien desde Maryland, Estados Unidos, nos va a acompañar desarrollando el tema transmisión pediátrica del SARS-CoV-2, riesgos de transmisión y medidas de prevención. Doctora Preutz, bienvenida. Gracias, doctor Abdelnour y los miembros de la Academia. Es un gran honor para mí estar aquí virtualmente con ustedes y de antemano agradezco su paciencia con mi español. Espero no hablo demasiado spanglish ni portañol. Entonces, en los próximos minutos voy a responder a la pregunta de transmisión pediátrica, dónde hemos estado y a dónde vamos. Aquí vemos una niña en mi comunidad jugando fútbol, pero ya con máscara, que es una medida de prevención que se ha adoptado muchos de los equipos de fútbol acá. Ahora, las preguntas
principales a que voy a responder, que me han pedido responder aquí, son primero, si los niños transmiten el SARS-CoV-2 y con qué frecuencia. Segundo, si varía la transmisión por grupo de edad. Tercero, ¿cuál es el impacto de las estrategias de prevención por grupo de edad? Y en los mayores de 12 años es vacunación principalmente y también las otras intervenciones no farmacéuticos, es decir, máscaras y distanciamiento social. Antes de presentar datos, creo importante revisar los conceptos básicos de la dinámica de transmisión y bueno, creo que la mayoría de ustedes conocen el R0, pero para repetir, se define el R0 o el Basic Reproduction Number, el número básico de reproducción, como el número de infecciones secundarias en una población totalmente susceptible al comienzo del surto. Y el R0 es una función de la infectividad del virus y la tasa de contacto. Y la infectividad es como se piensa, como un componente básico del virus, intrínseco al virus. Y la tasa de contacto que depende de las redes sociales y que pueden variar por edad y densidad de la población. Y como ejemplo, sarampión, ¿no? Es muy alto el R0, está como de 14 hasta 16. Y el SARS-CoV-2, ahora con el virus de Delta, tiene mucho mayor infectividad. Y está como al 6, hasta se ha estimado un R0 como parecido a varicela. Y el influenza está por ahí a 2 hasta 3. Entonces vamos a hablar primero del carga viral, porque eso fue una de las preguntas al comienzo, ¿no? Si los niños transmiten menos porque tienen menos carga viral. Y la respuesta es no. En los estudios que se han hecho, y voy a mostrar dos estudios, 2 publicaciones, realmente parece que el carga viral es muy parecido entre adultos y niños y también entre los grupos bariátricos. Entonces aquí son datos de 2 laboratorios en los Estados Unidos, el laboratorio A, que tiene más que 4,000 muestras, y aquí niños menores de 5 años, 5 hasta 17 y mayores que 18. Y es muy parecido la carga viral. Y también en ese otro laboratorio. Aquí son datos parecidos de un estudio más reciente de 110 niños de un hospital en Boston. Y aquí se ve en la figura de los grupos 0 a 4, 5 a 11 hasta 16 y mayores que 17. Pero aquí se ve, ¿no? La mediana del carga viral es muy parecido. Y otro punto que se ve aquí es que la carga viral no varía tanto entre los que son asintomáticos, aquí pediatric endpoint, y los que tienen enfermedad leve. Y la carga viral entre niños que tienen enfermedad más aguda es más alto que aún entre los adultos. Entonces, realmente la carga viral no varía según grupo de edad pediátrica. Otro punto importante que estamos enfrentando con la Delta es que la carga viral es parecido entre vacunados y no vacunados. También entendí. Bueno, sí. Entonces aquí se ve, ¿no? La mediana de la carga viral entre no vacunados y vacunados. Y eso entre los que realmente se podían recuperar virus infeccioso. Y también aquí se ve por síntomas, sintomático, asintomática. Es parecido. Entonces, la carga viral es parecido. Eso no es el factor que influye en la transmisión. Ahora voy a hablar más sobre el riesgo de transmisión. Y entre los mejores datos que tenemos son de estudios del hogar, porque allí obviamente tenemos
la probabilidad de estar expuesto está mayor, todo el mundo viviendo junto. Y este es una figura de un estudio muy bonito que se hizo en dos áreas de los Estados Unidos que seguían contactos en 226 hogares, encontraron el caso primario y seguían los 404 contactos de ese caso. Y aquí vemos, entonces ellos veían la tasa de transmisión según la edad del caso primario y también la edad del contacto. Por ejemplo, aquí se ve cuando la edad del contacto primario era de 12 hasta 17 años, entre 67 casos primarios, había 18 casos que se afectaron, más o menos el 25%. Y aquí se ve la edad de los contactos, pero básicamente lo que se ve es que no hay mucha diferencia entre la tasa de transmisión. Y un punto importante es que ellos, durante un periodo de 14 días, ellos recordaron los síntomas como self-report y también hicieron un swab para PCR cada día. Entonces, ahí tenían datos muy precisos de los primeros 14 días. Ahí se podía definir quién fue infectado o no en ese periodo. Y según edad, también hicieron modelación para estimar el riesgo, utilizando los adultos como referente. El único grupo que tenía un riesgo mayor de transmisión, o sea, del adolescente a los contactos, eran los de 12 hasta 27 años, pero la verdad, yo creo que, y los autores creen también, es más un factor de comportamiento más que biológico. Entonces, ese salió recientemente, nos deja entender esas tendencias de transición, que realmente puede haber transición en todas las direcciones, de niños a otros niños, niños adultos, adulto a niño. Y hay otros estudios parecidos a este. Ahora voy al tema de las escuelas primarias y secundarias y medidas de prevención. En las escuelas ha sido un tema de mucho debate, entonces voy a dar unos ejemplos de transición en las escuelas y el impacto de medidas de prevención. Ese informe, esa investigación recibió mucha prensa, estaba mucho en la prensa. ¿Por qué? Porque primero que tuvo lugar durante época de Delta y también cuando las vacunas estaban disponibles y mucha gente estaba vacunada. Entonces, lo interesante de esa investigación era que en una escuela primaria, esa maestra que estaba enferma, pero pensó que tenía alergia, ella tenía máscara, pero como bajó su máscara para leer un cuento a los niños en su sala, y la mitad se infectaron y la mayoría que estaban y más los que estaban en las primeras filas que los otros. Y aquí se ven los detalles del informe, de la publicación. Aquí el caso primario, la maestra, la profesora en negro, y aquí se ve en los círculos azules todos los alumnos que se infectaron, y de esos niños obviamente había transición secundaria a los hermanos y también a los papás. Y lo interesante, en esa escuela 22 de los 24 profesores estaban vacunados, solo 2, incluyendo esa profesora, no estaba vacunada. Entonces, es otro ejemplo, primero, de la alta infectividad del Delta, del variante Delta, y alta transmisibilidad, y que puede haber, si no se respeta o si no hay medidas de prevención, sí puede haber transmisión dentro de la escuela y con transición secundaria en los hogares. Bueno, y aquí un estudio que se publicó antes de transición alta del Delta, pero con las mismas implicaciones, con el tamaño de muestra mucho mayor. Es un estudio
una encuesta que basado en información sobre síntomas que se hizo utilizando la plataforma de Facebook y tiene más que 2 millones de respondientes. Es un estudio nacional en los Estados Unidos. Y lo que se quería medir con esa encuesta era si tenía niños de edad escolar, primaria o secundaria, en el hogar, y si alguien si un contacto en ese hogar tenía síntomas compatibles de COVID y cómo eso dependía de las medidas de prevención en la escuela. Y es como deben de saber, aquí en los Estados Unidos tenemos mucha heterogeneidad en medidas de prevención y en las escuelas y en las prácticas que se adoptan a nivel a todos los niveles. Pero ese mapa muestra, da ejemplo de la variación en asistencia en persona a la escuela y las medidas de prevención. Por ejemplo, aquí se ve que entre más rosa, más mayoría están asistiendo a escuela en persona, por ejemplo, aquí en Florida, y también que se adoptan más medidas. La adopción de medidas de prevención varía mucho en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué fue lo que encontraron? Interesante, ¿no? Porque era reportando síntomas y lo que se encontró fue que entre más medidas de prevención que se adoptaron en las escuelas, menor probabilidad de transmisión secundaria en la casa, en el hogar. Y eso independiente de ser asistencia de tiempo completo o tiempo partido en la escuela. Y aquí, eso es el odds ratio, el 1. El 1 quiere decir que no hay impacto en transición en el hogar de ir a la escuela con 4 y más medidas de prevención. Y otro ejemplo de eso de un condado en Wisconsin que ahí adoptaron medidas como medidas de prevención en la escuela, principalmente máscaras, testando y distanciamiento social. Y lo que se ve es que durante una época en que el número de casos totales estaba aumentando en ese condado, aquí se ve en esa línea, la transmisión en la escuela estaba muy bajo y más bajo del área alrededor. Ok. Bueno, eso en niños, ¿no? Primario, secundario. Ahora, adolescentes, eso es otra historia. Entonces voy a hablar más sobre adolescentes, adultos jóvenes, sobre todo en universidades en otros settings. Aquí vemos el adolescente en su ambiente natural. Y aquí un ejemplo de un surto, un brote el año pasado, cuando llegaron todos los alumnos a la universidad en eso que tenían fraternidad, sororidad, son los alumnos que viven juntos y hacen fiesta juntos y hacen todo juntos. Y entonces había un brote muy grande con más que 500 casos. Pero lo más interesante para mí de esa publicación es que hicieron lo que se llama un network analysis, un análisis de red social, más o menos demostrando lo que muchos de nosotros sabemos, que eso tenían tasas de contactos muy altos. O sea, eso muestra, ¿no?, las redes sociales. Y aquí cada línea es como conexión social de un grupo para otro. Solo como un análisis elegante de mostrar la alta tasa de contactos en esos grupos. Y eso más reciente de este año, lo que quiero mostrar con eso que se puede haber introducción de varias variantes ¿no?, en esos grupos. Sí, como volviendo del spring break,
aquí habían varias introducciones de virus con un brote explosivo. Ahí tenían un stay at home como cuarentena y ahí bajó la incidencia del virus. Y hay varios ejemplos de este estilo, pero lo que más me gusta es ese ejemplo que demuestra que ahora que tenemos esa intervención eficaz, la vacuna, que había una reducción dramática en casos después de que una campaña de vacunación en una universidad en Indiana. Entonces aquí se ve en esa línea, se ve las campañas y la reducción de casos. Rolando, no sé si podemos decir exactamente, no quería decir inmunidad de rebaño, pero quiero decir, ¿no? que cuando se vacuna, ya sabemos, ¿no? que cuando se vacunan todos a la vez se ve un impacto tremendo y eso como que nos da esperanza a mí. Y son aquí los mismos datos, pero la diferencia que aquí son los casos en la cobertura de vacunación y los casos que van bajando. Y aquí en el resto de ese estado de Indiana se ve que no tenían tanto éxito. O sea, en un área donde cuando hacen campaña masiva, los casos bajan, pero la comunidad alrededor no tenía el mismo éxito. Y bueno, finalmente son los últimos slides. Espero que no estoy hablando demasiado, pero ha habido, como habló Rolando, hay mucha preocupación sobre hospitalizaciones y tengo 3 slides sobre ese tema. Y lo que quiero mostrar con ese es principalmente, son 2 cosas. Primero, que la tasa de hospitalización son más altos en los mayores, pero también es importante que se vea la escala, ¿no? Que todavía, aún esos son datos hasta el 11 de septiembre, y todavía la tasa de hospitalización es más bajo en los niños. Y es el mismo gráfico que mostró Rolando, y es importante, es una mala situación, es muy preocupante, pero todavía hay que recordar que la tasa todavía es como 1 por 100,000. Y cuando tenemos un virus más transmisible, esa tasa 1 por 1,000 va a resultar en más casos si tenemos más circulación de ese virus. Y otra pregunta que muchos de nosotros tienen es si el Delta está causando casos más severos. Entonces, lo que hicieron en esa publicación era comparar entre los niños adolescentes hospitalizados, qué fue la tasa de ICU admission en las dos épocas. Y antes de Delta era como el 26% y durante Delta como 23%. Entonces, la conclusión es que ellos no veían mucha diferencia en severidad en los dos con Delta. Y eso ya mostró Rolando. Y me gusta terminar con algo que nos da más esperanza. Y eso salió en el periódico el otro día, ¿no? Que la evidencia ahora de una buena respuesta inmunológica y eficacia vacunal en niños 5 hasta 11 años nos da esperanza que la vacuna puede ser licenciado en breve, esperemos. Y entonces, para resumir, hemos visto que los niños pueden infectar y son susceptibles igual que adultos, pero la diferencia ahora con la alta infectividad del Delta, hay más, se está extendiendo más el virus y hay más casos. Y también las redes sociales y tasas de contacto son un determinante importante de la diseminación viral. El año pasado los niños en la primaria estaban en casa, no había transmisión, ellos no eran casos índices, pero ahora con más circulación social,
¿no? Adolescentes, adultos jóvenes con extensa redes sociales pueden transmitir más virus con transmisión secundaria en los hogares. Y hemos visto que también las medidas de prevención son eficaces. Cuando las escuelas primarias y secundarias adoptan esas medidas, hay poca transmisión en la escuela. Y también muy importante que la vacunación en las universidades pueden parar la diseminación. Y aquí en los estados y muchas de las universidades están requiriendo vacunación. Y aquí mis hijos muy felices de volver a la escuela este año y estoy dispuesto a recibir preguntas cuando quieran, al final creo, ¿verdad? Gracias. Sí, muchas gracias, doctora Prevost. Sí, vamos a dejar las preguntas para el Sí. final. Okay, Muchísimas gracias por su participación. Les recuerdo, hablando de preguntas, que pueden ir formulándolas ya sea en el chat o pueden hacerlas a través del Facebook Live. Vamos a variar un poquito, vamos a girar un poquito y vamos a entrar a la parte de investigación y COVID. Y para esto tenemos dos expositores nacionales. Vamos a empezar por presentar a la doctora Amada Aparicio Llanos. Ella es de nacionalidad panameña y residente en el territorio costarricense desde hace 30 años. De hecho, obtuvo el título de doctorado en medicina en la Escuela Autónoma de Ciencias Médicas, hoy Universidad de Ciencias Médicas, y la especialidad de salud pública en la Universidad de Costa Rica y la suficiencia investigadora en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en España. Tiene 25 años de ejercer en la Caja Costarricense de Seguro Social. Coordinó la implementación del nuevo modelo de atención en el área de salud de Matina. Fungió como subdirectora del área de salud de Siquirres. Fue evaluadora de los compromisos de gestión por una década, así como investigadora del proyecto de atención al cáncer en la red de la Caja Costarricense de Seguro Social. También coordinadora del área de gestión de la investigación en el CENDEIS y actualmente miembro del Consejo Nacional de Investigación en Salud. Ha publicado 3 libros y tiene a su vez más de 20 artículos en revistas indexadas nacionales e internacionales. Ha recibido en 2 ocasiones el premio a Mejor Trabajo Libre presentado en el Congreso Nacional del Colegio de Médicos. También fue asesora para la línea materno-infantil de la OPS, representación de Costa Rica. Tal vez para el día de hoy lo importante de resaltar de todo el extenso currículum de la doctora es que es la investigadora principal por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social del estudio Respira. Para nosotros es un verdadero gusto escuchar a la doctora Amada Aparicio, quien junto con el doctor Rolando Herrero, que presentaré posteriormente, van a desarrollar el tema Las oportunidades en investigación biomédica ante la pandemia por la COVID-19, las alianzas público-privadas. Bienvenida, doctora Aparicio. Muchísimas gracias, doctora Abdelnour, y agradecer también al equipo organizador del evento. Por favor, me dicen si pueden ver la presentación. Ya se está cargando. Ahí la estamos viendo, pero falta ponerla en modo de presentación. Ahí está. Listo, solo que creo que está un poquito grande la pantalla, pero... ¿Sí se logra ver? Sí, doctora, adelante. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, el tema que nos compete en esta oportunidad es el de la oportunidad para el desarrollo de la investigación científica en la Caja, en el marco pues de la pandemia de la COVID-19, y lo que vamos a presentar es la experiencia que hemos tenido con el proyecto Respira. Aquí tal vez yo quiero hacer un llamado a algunos aspectos necesarios e importantes para poder establecer una alianza estratégica con la Caja para hacer colaboración en proyectos de investigación. Estos están en el marco de 2 posibilidades. Una, la de hacer investigación biomédica o hacer lo que llamamos en la Caja investigación operativa.
que son aquellas investigaciones que no están relacionadas con los seres humanos. Un ejemplo de esto es una propuesta de la Universidad Nacional para hacer una medición de la carga viral en el ambiente dentro de los servicios de salud de la Caja que atienden un mayor número de personas contagiadas por el SARS-CoV-2. Esta entraría en esta modalidad, pero la que vamos a ver hoy, que la experiencia respira, entra en la modalidad de investigación biomédica, la cual está regida por la Ley 9234 y por el Reglamento de Investigación de la Caja. La Caja tiene la condición como institución del Estado que para poder establecer una alianza estratégica con una institución externa, debe crear una figura legal para que se pueda dar esta colaboración. Esta figura legal puede ser un convenio marco, un memorándum of understanding o memorándum de entendimiento, una carta de colaboración, un contrato, etc. Lo ideal es que esta propuesta de interés colaborativo sea dirigida a la máxima autoridad de la Caja, que para los efectos es el presidente. Y debe tener entonces, y las formas en las que puede llegar puede ser por un proyecto específico, o bien hay una institución como por ejemplo la Universidad de Costa Rica que tiene diversas aristas con las cuales establecer una alianza colaborativa, desde la formación, la capacitación, la investigación o cualquier otra que se presente. Ahora, lo importante para establecer esta alianza colaborativa es el objetivo y beneficio común que va a tener la Caja y esta institución externa con la que se va a establecer esta figura de colaboración. Lo importante aquí que hay que establecer es que la necesidad de hacer un proyecto específico colaborativo puede nacer de cualquiera de las partes. Pueden nacer de la Caja o pueden nacer del ente externo. Generalmente, ¿verdad? Y la mayoría de las experiencias que tenemos son propuestas que vienen del ente externo. Para ello es importante que quede claro que sí, la propuesta colaborativa es una investigación biomédica. Esta debe contar con una evaluación por parte del Comité Ético Científico Central que está operado en el CENDEIS, porque es lo que está establecido en el reglamento de la Caja, pues este es el comité llamado a evaluar cualquier propuesta de investigación biomédica que venga de un ente externo. Si por otro lado es una investigación operativa que, como ya les mencioné este ejemplo, también es válida para la COVID, entonces hay que identificar exactamente con qué gerencia específica se quiere entablar esta cooperación. Y por supuesto, de antemano, esta institución tiene que tener una figura legal con qué hacerlo. En el caso de Respira, que es el acrónimo que recibe el proyecto de evaluación de la respuesta inmune al SARS-CoV-2 en Costa Rica, el interés nace de estos tres grandes elementos. El primero de ellos es una enfermedad nueva, no se cuenta con información suficiente para determinar la duración de la respuesta inmune y los niveles de protección contra la infección por el SARS-CoV-2. Y luego sale la publicación de la OMS donde llama la atención y dice que no se ha demostrado que la presencia de estos anticuerpos nos pueda proteger a una infección futura por el virus. Pero además, se empiezan a presentar publicaciones donde establecen que el comportamiento clínico o la presentación clínica de la enfermedad de la COVID-19 tiene variaciones importantes entre individuos. Es aquí entonces que la Fundación Inscienza se acerca al Ministerio de Salud y a la Caja Costarricense del Seguro Social para hacer una propuesta de investigación en la línea de evaluar la respuesta inmune al SARS-CoV-2. Es importante también aclarar aquí que ya la Caja tiene un Memorandum of Understanding con el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, por lo cual le permite que este sea otro de los colaboradores. Sin embargo, al nosotros hacer una alianza colaborativa con la FUNIN-ACIP, su agencia costarricense de investigación biomédica, y ellos tener una alianza con estas instituciones, ¿verdad? También refuerza toda esta figura de colaboración. Es importante también mencionarles que la Universidad de Costa Rica, con la que ya la Caja tiene un convenio marco, entra en esta propuesta de investigación
mucho tiempo después. Recientemente, en mayo, nosotros hemos incorporado a la Universidad de Costa Rica, cosa que fue bastante facilitada precisamente porque existía esta figura de convenio marco. Para los efectos, se crea entonces una carta de colaboración entre la Caja y la FUNIN, y la Junta Directiva de la Caja aprueba la firma por parte del presidente y queda establecida en el artículo 31 de la sesión 91-28. El protocolo entonces es sometido a evaluación al Comité Ético Científico y aprobado en agosto. Se solicita una declaración de interés nacional por parte del despacho de nuestro presidente de la República y posteriormente también se tramita la declaración de interés institucional. ¿Esto con qué? Con el fin de que los procesos administrativos puedan fluir oportunamente. Y como les decía antes, la Universidad de Costa Rica se nos suma a esta colaboración que, si bien es cierto, el convenio de ellos se venció en marzo de este año, se hizo una prórroga hasta enero del 2022. Ok, ya con esto yo les pongo a ustedes el marco legal bajo el cual todas estas instituciones deciden que van a hacer una colaboración y establecen el diseño de este protocolo. ¿Qué contiene? ¿Cuáles son los objetivos de este protocolo? El primero de ellos... Parece que se salen las letras, ¿no es así? ¿O soy solo yo? Perdón. No, sí se sale. Las hice muy grandes, seguro. Tal vez ajustar en la presentación el tamaño, nada más. Abajo, abajo. No encuentro una opción para modular. No la encuentro. En el PowerPoint debería de poderse ajustar. Sí, no encuentro aquí. Tendría que salirme y valorar si... Ahí. Ahí. Ok. Pues no le parece. No. En fin, yo intentaré ser lo más explícita posible. Como les mencionaba, nosotros tenemos 5 objetivos. 4 de ellos son los objetivos con los que se inicia este proyecto. El 5º objetivo es de nuestro colaborador recientemente incorporado, que es la Universidad de Costa Rica. El primero trata de caracterizar a la población del estudio y estimar la prevalencia de la infección del SARS-CoV-2 en las zonas geográficas estudiadas. ¿A qué me refiero con esto? A la gran área metropolitana y además la región Chorotega. El objetivo más importante o el grueso o el más fuerte de la investigación es la caracterización de la respuesta inmune a la infección del SARS-CoV-2. También tenemos el de caracterización de la genética del huésped y del virus, ¿verdad? Y la respuesta inmunológica. Un poco lo que le mencioné, que es uno de los pilares con lo que empieza la discusión de esta propuesta, que son las variaciones que observamos nosotros en los individuos y recientemente las variaciones que estamos presentando también, que se está presentando el virus. Y el 4º objetivo es un poco lo que ha mencionado la doctora Privot en su presentación anterior, que es la medición de la tasa de infección secundaria y la frecuencia de compromiso clínico entre los contactos de la misma burbuja. Y esta reciente incorporación nace a raíz de las publicaciones sobre la presencia de COVID persistente y de los efectos que tiene en la calidad de vida de las personas. ¿Cuál es la metodología? ¿De qué consiste el diseño de este estudio? Es un estudio de casos y controles, pero también es un estudio de familia, como les mencionaba en el objetivo 4. Tiene una duración de 24 meses, o lo mismo que 2 años. Y originalmente este proyecto estaba diseñado para una muestra de 1,000 personas positivas por el SARS-CoV-2 con la enfermedad de la COVID-19, y recientemente hemos incorporado 200 casos más específicamente para ser reclutados e incluidos en el escenario hospitalario. Esta primera muestra de 100 casos positivos por el SARS-CoV-2 tiene una relación de 1 a 2 de controles. Estos controles comunitarios, que son personas que no han sido diagnosticadas con la enfermedad, se determinan a través del apareamiento por edad, por sexo y por área de residencia. Perdón, antes no les dije que la identificación de los casos índices para establecer el grupo de familia, que son 300, se establecen
entre los 1000 casos positivos por la enfermedad. ¿Dónde estamos nosotros actualmente? Bueno, hemos completado el reclutamiento de los casos, ¿verdad? Tenemos 363 casos activos y 639 casos recuperados. Tenemos 1838 controles que esperamos en las próximas semanas completar los 2000 y hemos completado 304 familias que desencadenan 719 miembros de su familia. Las muestras de este brazo, el brazo que le llamamos de familia, ya han sido elevadas a los laboratorios del NIAID para su correspondiente evaluación y esperamos que al fin del año nosotros podamos tener ya algunas respuestas a las preguntas que nos hemos planteado. ¿Qué desafíos ha tenido esta propuesta colaborativa intersectorial? El primero de ellos es que, bueno, estamos ante una enfermedad nueva, no tenemos una notificación obligatoria, no hay boleta 01 para esta patología, por lo cual el país enfrenta la necesidad de crear una base de datos única, lo que obliga a las diferentes instituciones involucradas a ponerse de acuerdo para que podamos para poder hacer el censo epidemiológico de cómo va la enfermedad. Este es el insumo para que nosotros podamos hacer la muestra de los casos positivos. Es el primero de los desafíos que tenemos porque las primeras listas que llegaron eran listas incompletas. Entonces costaba mucho identificar a los casos. Con el tiempo esto ha mejorado, hemos tenido una curva de aprendizaje muy interesante y cada vez las listas son mejores. Otro detalle importante es que la Caja Costarricense del Seguro Social es una institución, mega institución, muy grande, con un número importante de funcionarios. Llevar la información a cada uno de los funcionarios era importante. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros obteníamos la muestra de esta lista nacional, nosotros hacíamos un llamado telefónico para invitar a las personas a participar en el estudio y hacerles el proceso de reclutamiento e inclusión. Pero resulta que con las restricciones que habían para ir paliando la pandemia, empezaron a salir otros artefactos, algunas personas que llegaban a confundir a la población o a estafarlas, por lo cual una llamada telefónica de este tipo, ¿verdad?, ocasionaba que las personas recurrieran a las áreas de salud o a sus EBAIS o a sus médicos para preguntarles qué tan cierto era que este estudio se estaba realizando en la caja, considerando que como el ACIP era nuestro colaborador, las llamadas se hacían desde las oficinas de la CIP. Entonces, las personas entraban en duda. Entonces, fue otro de los grandes desafíos que enfrentamos y que pueden enfrentar ustedes si desean hacer una investigación colaborativa de este tipo, por lo cual es importante que conozcan esos detalles. La desconfianza, como le decía, ¿verdad?, de las personas por las estafas que se estuvieron dando. Algunas desconfianzas de los padres, ya saben que los niños pues son una población bastante delicada y justa razón muy protegida por sus padres, entonces ellos entraban en algún tipo de inseguridad, por no decir pánico, ¿verdad? Y luego nosotros ahora enfrentamos otro reto, el reto de que la investigación dura 2 años y durante ese periodo de tiempo a las personas se les va a contactar primero mensualmente para que recojan muestras de saliva y semestralmente para que se les tome muestras de sangre. Y además se les hace un cuestionario cada vez que estamos expuestos a ellos. Entonces nosotros enfrentamos el reto de cómo hacemos para que las personas no se retiren sin haber terminado el estudio. También son elementos que hay que considerar que a veces no se toman en cuenta porque pensamos solo en el componente científico. Pero hay un tema aquí de mercadeo y de comunicación que juega un papel muy importante para lograr el éxito de un proyecto que dura tanto tiempo como este. Y posteriormente, ¿hacia dónde vamos? Estos son algunos de los elementos que el doctor Herrero ahora les va a tocar, que son las preguntas que nosotros nos hacemos en cuanto al análisis de grupo control, de grupo de caso control, de hogares, de estudios prospectivos y algunos otros colaboradores que se quieren unir por las recientes publicaciones y nuevos descubrimientos que hay de la enfermedad, sobre todo las relacionadas con el neurocovid. Yo los dejo hasta aquí y el doctor Herrero les va a continuar explicándole un poco cómo vamos a hacer el plan de análisis.
Muchas gracias, doctora Gracias. Aparicio. Me voy a permitir presentar al último expositor, al doctor Rolando Herrero Acosta. Él es médico oncólogo, es graduado en la Universidad de Costa Rica, tiene un doctorado académico en epidemiología del Instituto Karolinska en Suecia, tiene más de 30 años de experiencia en trabajos de investigación en el tema de infección y cáncer. Elaboró el protocolo y obtuvo el financiamiento para el proyecto epidemiológico Guanacaste. Asimismo, elaboró un estudio sobre la historia natural del virus del papiloma humano y nuevos métodos de tamizaje. También ha colaborado como epidemiólogo con la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer de la Organización Mundial de la Salud. Tiene más de 300 publicaciones científicas y se le ha otorgado varios reconocimientos científicos. El más importante, el Premio Nacional de Ciencias Clodomiro Picado Twigg 2020. Actualmente el doctor Herrero Acosta es el director científico de la Agencia Costarricense de Investigaciones Biomédicas. También es miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias. Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, enfocó sus esfuerzos a la investigación de la respuesta inmune al SARS-CoV-2 y, en colaboración con la Caja Costarricense de Seguro Social, realiza el estudio Respira para evaluar la respuesta de anticuerpos y la prevención que brinda contra infecciones futuras en Costa Rica. Constituye un honor para la Academia Nacional de Medicina contar con la presencia del doctor Rolando Herrero, quien continúa con el tema las oportunidades en investigación biomédica ante la pandemia por la COVID-19, las alianzas público y privadas. Doctor Herrero, por favor. Sí, muchas gracias y buenas noches a todos amigos de tantos años. Es un gusto ver a tantas caras conocidas, de maestros también. Es muy interesante lo que mencionamos aquí, alianzas público-privadas, ¿verdad? Me hizo pensar ahora, esto, pues, digamos, estamos hablando casi de alianzas de organizaciones, de instituciones públicas aquí y una organización no gubernamental, pero que a su vez está hecha específicamente dentro del contexto de la Fundación Inciensa, que está creada para apoyar al Inciensa. Entonces, no se crea que estamos hablando de que es participación de organismos, digamos, realmente privados, ¿no? De la industria, etcétera. Solo muy brevemente contarles lo que es esta CIB, ¿no? Es un grupo de investigadores de muchos años de epidemiología y prevención, principalmente en cáncer, y era originalmente lo que era el proyecto epidemiológico Guanacaste, empezamos desde el año 85 en realidad. Y actualmente los recursos son administrados por la Fundación Inciensa. Y tenemos, como les digo, muchos años, todo tipo de estudios. Y en los últimos años nos hemos enfocado mucho en estudios de vacunas, especialmente la vacuna de papiloma. Y ese es un poco el terreno que digamos, que forma la base para los estudios. El estudio Respira, porque tenemos todo el tema de evaluación de respuesta inmune. Y por supuesto las colaboraciones, por ejemplo, de ACIP son fundamentalmente con organismos públicos internacionales, la OMS, la IARC, Institutos Nacionales de Salud y organizaciones aquí locales, Benibiot, etc. Tenemos más de 200 personas en el personal, y hay, digamos, todo tipo de especialidades, epidemiólogos, estadísticos, farmacias, biobancos, laboratorios, 25 clínicas en el país, lo que te digo, laboratorios, cada vez más laboratorios de secuenciación y de todo tipo, y todos bajo certificación de ISO 9000 y 100% financiado de organismos públicos y por supuesto sí, muchas publicaciones que se han generado. Aquí hay unas grandes ventajas para hacer investigación, ¿no? Con el marco legal, con el área geográfica limitada, la alfabetización, la confianza en el sector salud. La gente además es muy colaboradora, le gusta participar en estas cosas en general, le parece interesante y le parece que es una manera de ayudar. Eso lo hemos notado. Hay muy poca migración para estudios prospectivos y pues, las vías de comunicación pues cada vez son mejores, ¿no? Esta es parte de casi todo el equipo de ACIP FUNIN. Entonces, como decía la doctora Aparicio, se ha formado este grupo muy interesante de colaboradores y de instituciones colaboradoras de la Caja, del Ministerio, de la Universidad,
y de los centros internacionales como la Alergia y Enfermedades Infecciosas, el Instituto de Cáncer y el Instituto Alemán de Cáncer, y nosotros. Entonces, muy bien, y ha sido una gran experiencia, y como dijo Amada, pues una curva de aprendizaje, una gran experiencia, porque bueno, cuando lo planteamos, digamos, fue en junio, y dijimos, bueno, tienen que empezar ya, esto es una emergencia, porque hay que obtener esta información. Y ahí tuvimos que empezar a pasar por el calvario de toda digamos, la burocracia institucional y todo lo que mencionó Amada, ¿no? Una cantidad de permisos y de firmas y son cosas que nos hacen aprender y que eventualmente, sobre todo en condiciones de emergencia, hay que aprender, hay que ver cómo se hace para agilizar, ¿verdad? Y eso es parte del desarrollo en investigación que todavía le falta, creo yo, a la caja, tener todo eso muy claro, y hay pasos muy, muy buenos en ese sentido. Pues como dijo Amada, son 1000 casos diagnosticados en el área metropolitana, en Punta Arenas y Guanacaste, comprobados por PCR, y estratificados en 4 grupos de edad. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos estratificado, solo lo seleccionamos al azar, porque se seleccionan al azar de las listas de vigilancia epidemiológica. Si lo seleccionáramos simplemente al azar, nos quedarían los dos grupos importantísimos casi por fuera, que son los menores de 20 y los mayores de 60. Porque en los niños hay muy poca vía y hay todavía poca infección, y los adultos mayores de 60 no son tantos, y la gran masa siempre ha sido entre 20 y 60. Entonces hicimos 4 estratos de manera que quedaran representados todos los grupos y poder hacer conclusiones para cada uno de los grupos. Y también pues los 2000 controles apareados por edad y sexo que viven en las mismas zonas de los casos. Y los habitantes del hogar de 300 casos, que nos llevó a 719. Lo que se hace es entrevista, sangre y saliva en cada visita. Y la saliva se toma cada 15 días. La persona la toma y se recoge una vez al mes. La guarda en la casa y al mes pasamos por ella. Y se van a seguir por 2 años con las mismas recolección de muestras y entrevistas para evaluar toda la evolución de los anticuerpos, reaparición de la enfermedad, etc. Esto nunca lo hemos mostrado, esto es lo más reciente porque acabamos de completar prácticamente el reclutamiento, faltan nada más unos cuantos controles, pero vean ustedes el balance que hay entre casos y controles. El 6% tienen de 0 a 9 de los casos, y muy parecido para los controles, etcétera, 12%, 29%, etcétera. Son muy bien, quedaron muy bien apareados los controles desde el punto de vista de la edad, como se esperaba. Este grupo en realidad es de 0 a 20, pero se subestratificó entre 0 a 9 y 10 a 19 por la importancia de los niños más pequeños. Pero ven, quedaron 184 en este estrato, que no está tan lejos de los otros. Después, esto es por mes de reclutamiento. Nuevamente, hay mucha, más o menos el porcentaje de casos y controles por mes de reclutamiento está muy bien balanceado. Por región también, 73% de casos y 73% de controles en la GAM, y 27% y 26%. Esto fue por diseño, así se diseñó. Se dijo 30% en Guanacaste y 70% en la GAM y Punta Arenas. Eso fue, de hecho, fue parte de la estratificación de la muestra. Por sexo nos quedó un poquito más de mujeres. Esto sí fue, eso no se estratificó por sexo porque la incidencia es muy parecida en hombres y mujeres, pero quedó bastante parecido por sexo. Y bueno, eso es más o menos lo que tenemos, los casos que tenemos, y ahora están en esta fase de seguimiento intensivo durante 2 años. Y tenemos bastante buen cumplimiento. Vean ustedes las visitas del mes 1, 2, 3, 4 cada mes en los casos y en los controles. Y el seguimiento pues anda entre 70, 80%. Aquí estos son algunos artefactos, porque la visita 6 tiene una ventana más larga, etcétera. Pero en general la gente participa muy activamente. Y cada vez buscamos maneras de simplificar también las visitas. Vamos a tratar de hacerlo cada vez más simple. También para evitar lo que decía Amada, la pérdida de seguimiento, que ya empieza a haber gente que dice, no, ¿sabe qué? Ya no quiero. Es pesadito que todo el tiempo están en eso, ¿verdad? Especialmente los niños.
Ahora, ¿qué preguntas vamos a responder con Respira? Una de ellas, y esto es algo muy importante que tal vez aquí no se habló, porque se habló de los casos que sabemos que ocurrieron, pero no sabemos los casos que ocurrieron, pero que no llegaron a la superficie, ¿no? Todo lo que es la parte de abajo del iceberg que mostró el doctor, Pérez Corrales. Esto nos va a permitir, porque como vamos a medir los anticuerpos, especialmente en los controles que nos van a representar la población general, vamos a saber, abajo de aquellos casos que surgieron a la superficie, cuántos más habían que solo son detectables por anticuerpos, asumiendo que los anticuerpos duran lo suficiente, etc. Entonces, esto además hay que hacer una reconstrucción de la muestra para llevarlo, digamos, al nivel poblacional nuevamente, utilizando las tasas específicas. Pero nos va a dar una idea de en qué grado se ha dado la inmunidad de rebaño, digamos, hasta qué grado ha llegado la infección entre infección conocida e infección asintomática, y posteriormente también vacunación, porque ahorita van a ver que ahora ya se metió la vacunación en esta danza. Y entonces, pero también nos permite ver cómo evoluciona, porque recuerden los estudios de Brasil, cómo uno puede pensar que alcanzó inmunidad de rebaño, pero 6 meses después es otra historia, porque los anticuerpos, especialmente con infección natural, también se van perdiendo en muchos casos. Ahora, dentro de esto también, como tenemos el análisis caso-control clásico, vamos a tener factores de riesgo de infección y factores de riesgo de infección severa, ¿no? Comparamos casos y controles sin enfermedad y vemos qué factores hacen que las personas se infecten, ¿verdad? Estilos de vida, condiciones preexistentes, factores genéticos y otros posibles biomarcadores. Y en el estudio caso a caso es donde estudiamos qué factores hacen que la enfermedad se ponga más grave o menos grave. Comparamos los graves con los no graves y es el estudio caso a caso. En un subgrupo, que son como 300 personas, tenemos muestras, se reclutaron antes de los 14 días, de que pasaron los 14 días desde el diagnóstico. Entonces, les tomamos a estas muestras semanales para tratar de ver la curva inicial de los anticuerpos, cuáles son los que aparecen primero, etc. Pues eso es un objetivo también interesante, aunque tal vez ya hay bastante información. Y por supuesto, uno de los temas fundamentales es la duración de los anticuerpos después de la infección en casos de COVID, y los vamos a ir midiendo por 2 años. ¿Qué pasa con estas curvas? Este gráfico son las curvas que hemos visto contra la vacuna de papiloma. Y, vean ustedes que a 11 años los niveles de anticuerpos están en una meseta completamente estable y se cree que va a ser para toda la vida. Y esto independientemente del número de dosis de vacuna. Claro, estos son anticuerpos contra la vacuna, pero curiosamente son anticuerpos muy, muy, muy duraderos. Y por eso también vamos a poder estudiar qué es lo que hace, cuáles son los determinantes de los niveles, quiénes son los que desarrollan más o menos anticuerpos por edad, por sexo, son los que estuvieron más graves o los que estuvieron menos graves, son los niños, son los adultos, todas esas comparaciones las vamos a hacer. Y también qué pasa cuando hay nuevas infecciones. Si alguien tenía un nivel de anticuerpos y detectamos que tuvo una infección positiva por PCR en alguna de estas montón de muestras que le tomamos, y podemos medir después de eso qué pasó con los anticuerpos. Que esa es una de las preguntas que yo le mandé al doctor Ulloa. ¿Cuál es el efecto booster de la infección natural en la gente vacunada, por ejemplo? Pero, después, por esto, digamos, también es un estudio prospectivo. Tenemos 2.000 controles y vamos a, imagínenselo simplemente como un estudio de cohorte con gente que no estaba infectada. Sabemos diferentes variables, exposiciones que tenía, y podemos ver qué es lo que predispuso a la aparición de la enfermedad. Factores demográficos, factores de comportamiento, etcétera. Incluso las medidas preventivas ante el COVID. Y aquí lo vemos, es caso nuevo de COVID. Un control sería uno de los outcomes aquí, como cualquier estudio clásico de cohorte. Y aquí teníamos, bueno, los números dependen de la magnitud de la epidemia en la región. Digamos, cuando empezamos
la epidemia era una cosa minúscula, ¿verdad? Y aún así, más bien probablemente vamos a tener mucho más poder estadístico ahora a cómo se puso la cosa en estos meses. Y claro, la vacunación va a cambiar lo que pasa con esto. Y, muy importante, la protección contra infección subsecuente que nos da la infección natural. Esa siempre fue la intención original cuando no teníamos el contexto de la vacuna, pero ahora vamos a incorporar esto. ¿En qué medida son eficaces los anticuerpos para proteger? ¿Y cuáles son los niveles que protegen, por ejemplo? Ahora, interesantemente, ya ahora tenemos este es el porcentaje de vacunados entre los casos por edad y entre los controles. Tenemos altas tasas, como esto es una dosis, ¿no? Como todo el país, ¿no? Se refleja en nuestros casos y nuestros controles, porque cada vez que los vemos les preguntamos si se puso la vacuna. Entonces, esto cambió, ya se estaba previsto, porque de hecho fue parte de las preguntas de los comités de ética, ¿qué pasa cuando empiece la vacunación? Entonces, ahora vamos a poder ver qué pasa con la vacunación en los niveles de anticuerpos. ¿Qué pasa cuando yo vacuno a alguien que ya estuvo infectado contra uno que nunca había estado infectado? Eso es un tema súper importante, tanto en cuanto a los niveles que genera un grupo y otro grupo, como en el grado de protección que va a tener un grupo y el otro grupo. ¿Verdad? Porque se ha visto un poco que tener las dos cosas es mejor que tener solo una. Especialmente tener vacuna más infección es mejor que tener solo vacuna o solo infección. Entonces, bueno, y también podemos estudiar otros determinantes de la respuesta de anticuerpos y la protección de la vacuna. Hay un estudio muy grande para estudiar las características genéticas y otros en el que nos vamos a unir con el Instituto Nacional de Cáncer, más de 30,000 casos y controles que se van a analizar para buscar determinantes genéticos de la severidad de la infección. Esto se va a hacer el GWAS para analizar si aparecen factores, digamos, SNPs o evidencia genética de que alguien sea más susceptible a ponerse más grave. Ya hay alguna información, ¿no? Y después lo que decía Amada es la transmisión secundaria. ¿Qué porcentaje de las personas que comparten el hogar adquieren una infección cuando uno de los miembros está infectado? Y también cuántas de esas se enferman, digamos, tienen ataque clínico. Y esto lo medimos con niveles de anticuerpos. Tenemos el caso índice, le medimos los anticuerpos a toda la familia y decimos, bueno, este caso infectó a tantas personas. Parecido a uno de los estudios de la doctora Prevo que mencionó. Y este caso infectó a esto. Y bueno, ¿quiénes son los que se infectan cuando alguien se infectó? ¿Qué son los factores? Son factores demográficos, de estilo de vida, de medidas de protección, genéticos, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son los que se infectan cuando en la casa llega alguien infectado? Eso es. La otra también, esto es lo que también se mencionó, estamos con este otro componente de incidencia y determinantes del COVID prolongado y más recientemente un estudio sobre el neuro-COVID. Y entonces evaluamos síntomas cada 6 meses. Hay un cuestionario de calidad de vida en salud, el FSF36, y podemos evaluar determinantes sociales también y biomarcadores. Hay un grupo en la universidad que quiere estudiar algunos biomarcadores de daño neurológico como factores predictivos. Estamos con esta suplementación de los casos hospitalarios, 100 niños y 100 adultos de las mismas regiones para estudiar los determinantes de la severidad. Esto lo hacemos ahora por un problema en realidad administrativo, porque nunca tuvimos acceso a los casos hospitalizados, porque la intención original era estratificarlos por hospitalización, pero en realidad nunca aparecieron los datos y hubo muchas trabas dentro de la institución para obtener los datos de hospitalización. Entonces ahora lo estamos suplementando de esta manera. Estos son datos que no se pueden, porque es algo muy preliminar, pero son los datos de aquí de Costa Rica. Es otro análisis que estamos haciendo, que es muy interesante, porque vean ustedes que las curvas por edad, los colores son los grupos de edad, de 0 a 9, etcétera, venían muy parejas, pero después de abril del 21
se separaron las curvas y los adultos mayores se quedaron abajo. Y esto es lo que estamos tratando de analizar, si esto es el impacto de la vacunación, que ya se puede observar. Pero lo curioso es que se está viendo en agosto y septiembre que estuviera como repuntando en los adultos mayores de 60, a pesar de que son los grupos más vacunados, como que estuviera repuntando. Esto, como les digo, estamos apenas, acaba de salir, pero hay que ponerle atención porque esto es justamente lo que llevó a la introducción de la vacuna en mayores de 65 de la tercera dosis, ¿verdad? Pero, bueno. Entonces, bueno, ya terminamos reclutamiento y prácticamente, y el estudio caso control se puede analizar de inmediato, apenas tenemos todos los casos. Lo de familias ya lo vamos a tener en diciembre, y también el estudio retrospectivo de anticuerpos. El seguimiento acaba en el 2023. Estos son algunos de los equipos. Es una operación enorme en todo el país con ese personal de casi 40 personas que van visitando todas las casas, invitando a la gente. Y ha sido una experiencia muy buena y muy interesante la colaboración también con las otras instituciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Herrero. Bueno, le voy a dar la palabra al doctor Baltodano.